¿Alguna vez has sentido que algo ha devorado tu paz? Have you ever felt like something has devoured your peace? ¿O tus sueños? Or your dreams? ¿O tus Or finanzas? your finances? Tu cuenta de banco puede estar completamente vacía en cero. Your bank account might be completely empty in zeros. O tus sueños pueden parecer una semilla que se ha podrido debajo de la tierra. Or your dreams may seem like a rotten seed under the earth. Pero si tu corazón no está seco, But if your heart's not dry, estás a punto de ver el milagro de Dios en tu you're vida. about to see the miracle of God in your Y life. cuando Dios trae bendición, When God brings blessing, es una bendición que no puedes it's contener. a blessing that you Amén. cannot contain. Amen. El tema de hoy es desgracia, Today's title is disgrace, oportunidad, opportunity, restauración. restoration. Diga conmigo, desgracia, Say it with me, disgrace, oportunidad, opportunity, restauración. restoration. El mensaje que vamos a escuchar hoy es en el libro del profeta Joel. The message we're going to hear today Puede is from abrir su Biblia. Prophet Joel. Open your Bibles. El profeta Joel es el profeta de la oportunidad. Prophet Joel is the prophet of the opportunity. Aunque es muy común que sea malinterpretado el libro del profeta Joel, Even though his book has been misinterpreted. y muchos lo malinterpretan como un mensaje de condenación, Many misinterpreted it as a message of condemnation. pero en realidad es una invitación para volver al corazón de Dios But it is truly an invitation to return to the God y para poder God's heart, recibir la misericordia y la restauración de to Dios. be able to receive the mercy and the restoration of God. En el capítulo 1 habla de una gran plaga que vino sobre la tierra, Chapter 1 speaks of a plague that came over the earth, una plaga de langostas, a plague of locusts, son como chapulines grandes del desierto, like big grasshoppers from the desert. y una gran pérdida, There was a great loss, una gran desgracia. a great disgrace. Lo primero que se perdió fue la paz The first thing they lost was their y peace. también se perdieron los They sueños. also lost their dreams. Joel llama al arrepentimiento Joel calls to repentance y a buscar sinceramente el corazón de and to Dios. sincerely seek Diga the conmigo heart of God. sinceramente. Say with me sincerely. El mensaje de Joel The message of Joel es un mensaje en tiempos muy difíciles has a message in very difficult times. y vamos a aprender que aún en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, We're going to learn that in difficult and in our times of crisis, podemos encontrar la oportunidad de Dios we can find the opportunity of God para poder volver a su to corazón be able to return to his heart, y para recibir de su misericordia. to receive of his mercy. En Joel capítulo 2, verso 12 y 13, léalo conmigo. Joel chapter 2 verse 12 and 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Verso 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El libro de Joel comienza en el capítulo 1 con una profunda devastación. And the book of Joel starts in chapter 1 with a great devastation. Era una plaga como nunca antes el pueblo la había visto. It was a plague like the people has never seen it before. De hecho, no había un precedente de la tierra haber vivido una plaga semejante. There was no history of a great plague to be left before. Y comienza describiendo el desastre, la catástrofe ecológica que ocurrió. It starts describing the catastrophe and what happened. Y después de eso vino una catástrofe económica. After that, economical Y eso fue catastrophe causada por las plagas, la langosta. happened. That was caused by the Y realmente no fue solamente una plaga. It wasn't just one plague. Fue una serie de plagas una tras otra. It was a series of plagues one after another. Vinieron las langostas, The locust came. después la oruga, After the grass, el revoltón. the revoltus. Ese no es el hermano que hace mucho revuelo. That's No, not the one that it makes a lot era of una trouble. plaga. It was a plague. Y dice que lo que una plaga dejaba, la otra venía y lo consumía. What one plague left, the other one will consume it. Y esto trajo, dice la palabra, que era como un gran ejército innumerable. This was like a great army.
Lo que nos interesa entender es cuáles fueron las causas de esta plaga. What we want to understand, what was the cause of this plague? Y en el capítulo 1, Joel lo presenta o lo profetiza como un juicio de Dios, In chapter 1, Joel says that I gives the judgment of God. que realmente venía a ser como un toque para poder despertar espiritualmente al pueblo. It was like a touch to be able to wake up the people. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba adormecido. Why? Because they were fall asleep. Realmente en todo el libro de Joel no se menciona un pecado que el pueblo estuviera cometiendo. In the whole book, there was no sin that the people were Como en otras doing. ocasiones que hablaba de la idolatría, de la hechicería. Like in other books like idolatry or witchcraft. No habla pecados como It ese, doesn't speak about sins like those. pero hay algo que sí el pueblo tenía la complacencia o la comodidad en la que vivía. If the people had the commodity where they were living. Y no quiere decir que para Dios esté mal que nosotros vivamos con comodidad. It doesn't mean that for God it's wrong for us to be living in commodity. Pero cuando la comodidad y el confort nos hace desconectarnos de But Dios, commodity and comfort makes us disconnect from God. ahí sí que tenemos un problema. There we have a problem right there. Y entonces este suceso sobrenatural que vino sobre el pueblo This occurred that came to the people. era un despertar urgente porque Dios quería hacer algo en la nación. It was an urgent awakening because Lord wanted to do something in the nation. ¿Qué fue lo que ellos perdieron? What did they lost? La destrucción realmente fue total. It was a total loss. Afectó todas las áreas de la vida, de la sociedad. Affected all the areas of the life and society. Lo primero que afectó fue la agricultura. The first thing that affected was the agriculture. Dice en el capítulo 1, verso 10, Chapter 1, verse 10. el campo está asolado. The countryside is desolated. Se enlutó la tierra The land is in mourning. porque el trigo fue destruido, For the wheat was destroyed. se secó el mosto y se perdió el The aceite. new wine withered and the oil was lost. Todo el producto de la tierra fue destruido completamente. All the product of the land was destroyed completely. No había grano, no había alimento, no había comida. There was no wheat, no grain, no food. Incluso los animales estaban muriendo porque no tenían qué comer. Even animals were dying because they had nothing to eat. También se perdió la economía y el sustento para el pueblo. The economy and the support was also lost. Dice en el verso 11, los labradores y los viñeros quedaron avergonzados porque se perdió la mies del campo. The tenants and the wineries were desolated because the harvest of the field was lost. Es decir que los trabajadores, ellos trabajaban y sembraban, The employees were working and sowing. pero no había cosecha que levantar porque todo se había perdido. There was no harvest to pick up because everything was lost. Pero también trajo un impacto muy fuerte en la vida espiritual. It got a great impact in the Y spiritual quiero que life. ponga atención en el versículo 9. I want you to pay attention in verse 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. The offering and the drinking offering disappeared from the house Era of the muy Lord. obvio. It was very obvious. Como no había cosechas, Because there was no harvest. todo se había perdido, Everything was lost. pues no había qué ofrendas llevar a la casa del Señor. There was no offerings to take to the house of the Lord. La ofrenda también eran los animales, los sacrificios, The animals, the sacrifices. pero también había ofrendas de grano, de aceite. But they were offerings of grain and oil. Y la libación es el vino que se derramaba. And the drink was the wine that was poured. Pero esto representaba o era la vida espiritual de la casa del Señor, los sacrificios. This represented the spiritual life of the sacrifices in the house of Al the Lord. no haber ofrendas y For sacrificios, there not to be offerings and sacrifices. todo en la casa del Señor paró, desapareció. Everything stopped and disappeared in the house of the Lord. Tampoco había sacerdotes que pudieran ministrar en la casa del Señor, There was no priest to be able to minister in the house of the Lord. porque no había alimento, no había un sustento para los sacerdotes tampoco. There was no food or support for the priest either. También el servicio en la casa del Señor fue afectado por esto. Service in the house of the Lord was affected because of this. Y sobre todas las cosas, el ánimo en el pueblo decayó. And over all things, the encouragement of En the el verso people 12 dice, la alegría se marchitó de los hijos de los hombres. Verse 12, the joy in the house from the children of men. Léalo por favor en su Biblia, como dice, el gozo se extinguió. Read it. The joy withered.
quiero que pongan mucha atención en esto. I want you to pay attention to this. Porque ellos, la verdad que tenían gozo porque vivían bien. They had joy because they were living well. Pero cuando perdieron todo, perdieron la cosecha, perdieron el grano, When they lost everything, their harvest and the grain, cuando perdieron sus when ahorros, they lost their savings, cuando perdieron sus when they inversiones, lost their investments, entonces perdieron el gozo. then they lost the joy. Y la pregunta que nosotros debemos The hacernos, question we should ask ourselves, ¿de dónde emana tu gozo, tu alegría? where does your joy and happiness comes from? Porque mientras que hay trabajo, hay cheque, todo está bien, todo es risa. Well, there's a payment and a job, and there's everything is joy. Y a veces un poco de flojera para buscar a Dios. And sometimes some type of laziness to Porque seek God. tengo todo, estoy cómodo, tengo la casa, I have everything, I'm comfortable, I have tengo my el house, trabajo, todo está seguro. I have the job, I have anything, Tengo it's tiempo secure. para irme de I vacaciones, have time to go to vacations, para pasear, para to divertirme. go out and have fun. Y no quiere decir que sea malo, es bueno. That doesn't mean that it's wrong. Y es but it's good, necesario. and it's necessary sometimes. Pero donde se reveló el corazón del But pueblo where the heart of the people was revealed, fue que después que perdieron todo lo que tenían materialmente, after they lost everything they had materially, perdieron el gozo. they lost the joy. Entonces revela It reveals que el gozo que el pueblo tenía, the joy that the people were lo having. tenía por las cosas materiales y no por el Señor. They were having it because of the material things and not the Porque Lord. siempre las finanzas Every time the finances revelan el corazón. reveal the heart. Por eso Jesús dijo That's why Jesus que said, donde está tu tesoro, where your treasure ahí is, está tu corazón. that's where your heart is. Porque donde está el tesoro, porque donde tú pones tu tesoro, tus Where you finanzas, put your treasure, your finance, ahí está tu corazón. that's where your heart is. Y cuando tu gozo y alegría depende porque el negocio va bien, And when your joy and happiness, it depends because Y of your business is good. no busco a Dios porque el negocio va I bien. don't seek God because my business is good. Pero cuando te tocan las finanzas, te tocan lo material, When they touch your finances and the wealth, ya no quiero ir a la iglesia. I don't want to go to church. El Señor, ¿dónde están las promesas de Dios? Where are the promises of God? ¿Por qué por qué ahora lo perdí todo? How come I lost everything now? Anda todo carizbajo, no puedo orar. With your head down and I can't pray. Vengo a la casa del Señor I come to the house of the Lord. y vengo con una tristeza y un I'm here desánimo. with such sadness and No puedo distress. alabar a Dios, no puedo bendecir. I cannot praise or bless God. Entonces, ¿de dónde viene tu gozo y tu Where alegría? does your joy and happiness ¿De come dónde from? viene el gozo para poder adorar y buscar a Dios con un corazón sincero? Where does the joy comes to be seeking God with a sincere heart? Porque cuando te tocan lo material When they touch the y material pierdes el gozo, and you lost joy, revela tu it corazón. reveals your heart. Eso fue lo que reveló en esta plaga que vino. This plague, that's what it revealed. When ¿Dónde estaba el corazón del where pueblo? was the heart of the people? Y también dice la palabra que el grano se pudrió. It also says that the green got, En el capítulo 1 describe una reacción en cadena chapter 1 describes a chain reaction donde las plagas que lo consumieron todo, where the plagues consume everything. consumieron todo lo que estaba arriba, se comieron el trigo y todas las They plantas, consume everything, the wheat and the plants. pero eso provocó un desastre mayor todavía. But brought even a bigger disaster. El verso 17, léalo conmigo. El grano se pudrió debajo de los terrones, The green ran under the cloth. los graneros fueron asolados, The granaries were laid. los alfolís destruidos, The short houses destroyed. porque se secó el trigo. For the wheat withered. Es decir, que el grano que ellos habían sembrado, diga conmigo semilla, Say with me. dígalo seed. fuerte, semilla. Say with me. Seed. Hemos aprendido que cuando sembramos la We semilla, have learned that when we plant la the seed, semilla produce un fruto. the seed produces a fruit. La semilla contiene un poder de dar vida. The seed has a power to give Tiene life. tiene el poder de producir It bendición. has the ¿Me está power siguiendo? to produce blessing. Pero ¿cuántas veces ha sembrado usted How many times have you sown? y dice yo estoy sembrando, And you say, I'm sowing, pero no está produciendo? but it's not producing. O sea, ya una cosecha A harvest que es pobre that is poor. ya es malo. ¿Ah? It's Cuando bad. usted siembra y recoge muy poco, ya es malo. When you sow and you pick ¿Ah? up very little, it's bad. Pero cuando el grano se pudre debajo de la tierra, But when the green dies under the earth, eso es peor todavía. it is even ¿Por worse. qué? Why? Porque no hay comida,
There's no food. no hay alimento There's no food. y el grano que siembro And the grain that I'm no planting produce, se pudre abajo. is not producing, is rotten under. Entonces quiere decir que hoy estoy pasando necesidad, It means that today I'm going through necessity. pero adelante voy a seguir pasando necesidad porque no voy a tener cosecha. In the future, I'm going to keep on having this because Y aquí se rompe un ciclo natural, and a natural cycle is broken. porque here. al no tener siembra, al no tener semilla, A seed, ya no podían sembrar. they couldn't plant anymore. Y si no podían sembrar, tampoco podían traer nada a la casa del If Señor. they couldn't plant, they couldn't bring anything to the house of the Y Lord. esto era una gran desgracia. And this was such a great disgrace. Ahora, ¿cuántas veces has dicho, yo estoy sembrando? How many times have you said, Yo doy "I'm mis sowing, diezmos"? I give ¿Cuántos my dicen tithes"? amén? How many can say amen? ¿Y los demás? What about the rest? ¿No dan diezmos? You don't give tithes? Por eso están That's tristes. why you're sad. Pero los que son diezmadores Those that give tithes y los que and ofrendan those that give y dan offerings, sus diezmos y sus they ofrendas, give tithes and offerings, ¿no te has preguntado haven't you asked por yourself, qué no produce how bendición? come it doesn't produce ¿O blessing? por qué antes yo veía una buena How cosecha come before I used to y see yo such veía a cómo great se multiplicaba de una manera harvest sobrenatural, and I will see such a multiplication in a wonderful way? pero ahora siembro y no recibo nada? I'm sowing and I'm not receiving anything Y now. por más que yo siembro, The more I sow, yo no veo nada de la bendición de Dios. I don't see anything of the blessing of Hay God. gente que ha venido y me ha dicho, There's people that come pastor, and ¿qué say, pasa? La palabra miente. Pastor, what is happening is the word Yo fui a lying? preguntarle al Señor, ¿qué I pasa, went and Señor? asked the Lord, what is happening, Y el Lord? Señor me dio esta palabra, porque la semilla debajo de la tierra Because the seed under the grain se earth pudre. is it Y cuando se pudre, and when it rottens, entonces los graneros están vacíos. then the granaries are empty, Pero también los alfolí se vacían. but also the skin white. Esto habla de una pérdida total y esto es grave. Speaking of total loss, and this is dangerous. Se destruye la infraestructura. The infrastructure, it's Diga conmigo, almacenes. say it with Diga conmigo fuerte, va a aprender algo. we're gonna learn Almacén storehouses y alfolí. and ¿Qué es el almacén? what's ¿Qué the, es el the almacén? warehouse? Los almacenes representan The warehouses represent lo que es tu trabajo, what your work is, lo que es tu empresa, what is your company, tu cuenta de your banco, bank account, donde guardas where you save las ganancias. your earnings. Esos son los graneros. Those are the storage houses. Cuando tú no recoges cosecha, When you don't pick up a harvest, la cuenta de banco va disminuyendo. your bank account is getting lower. Cuando disminuye la cuenta de banco, When the bank account is getting por ejemplo, lower. esta semana recordé, For example, platicando con mi hijo, week I remember speaking cuando to my recién son, nos casamos, when we just got married. no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía I nada. had no money, no job, nothing. Y ya estaba casado, tenía que llevar a la casa And I algo. was already married. I needed to take Y como something no home. tenía dinero, ¿sabe qué hacía? And because I didn't have money, Vendía las I did. cosas que tenía, vendía un sillón, vendía lo que me compraran, yo lo vendía. I will sell anything they will buy. Y no había Facebook, no sé cómo le There hacía. was no Facebook. I don't know how I did it. Pero una vez But one time, se me ocurrió la genial idea I got the great idea de vender el tanque de gas, porque en México el gas lo ponen bien, son tanques grandes, to sell my creo que son 30 litros. propane tank. Y se me ocurrió vender el único tanque de gas que tenía, dije, para comprar I alimento. got the idea of selling the propane tank to buy food. Y me compraron el tanque de And gas. they did buy the propane Fui a tank. comprar comida. I went to buy food. Pero soy tan inteligente que a la hora de querer prender la estufa no había gas. I'm so smart that when I wanted to turn off the stove, there was no gas. Y ahora tenía comida que no podía preparar porque ya no tenía gas, lo vendí. I have food to prepare, but no gas. because Eso I es sold it. infraestructura, eso es And que that is Eso es que infrastructure. los depósitos van disminuyendo That means that the deposits hasta are que going quedan lower vacíos, until they get empty. y cuando quedan And vacíos when they get empty, comienzan a derrumbarse. they start to come down. Por eso las Collapse. construcciones vacías se deterioran y se caen. That's why the empty this infrastructure Pero el is alfolí but the core representa la estructura financiera de la iglesia. represents the financial ¿Qué structure es of el the church. alfolí? What is the Malaquías dice traer los diezmos y las ofrendas ¿a dónde? Al alfolí. bring the tithes and offerings to the cloths. Entonces el alfolí The es cloth is la estructura financiera en el ministerio. the financial structure in the Es la capacidad y el alcance financiero que tiene la iglesia. is the capacity and reaching of financial that the church Cuando has. no hay ofrendas en la casa del Señor, If there's no offerings in the house of the no hay Lord, edificio. there's no building.
Por ejemplo, no se pueden comprar flyers We cannot buy flyers. o no se puede hacer una campaña We evangelística cannot make an evangelistic porque campaign no hay dinero para hacerlo. because there's no money to do Porque it. cuando no hay trabajo, Because when there's no job, no hay dinero. there's no money. Por eso dice la palabra también en el libro de Joel, los sacerdotes lloren That's why y los ministros lloren. the priests and the ministers Claro, ¿cómo cry. no van a llorar los ministros si no hay diezmo, no hay How ofrenda? the ministers are not going to cry because there's no money, no offering. Porque cuando hay problemas en el pueblo, When there's problems in the people, el hambre, la desgracia llega a todos. the hunger and disgrace costs everybody. Y entonces cuando se pudre el grano, When the grain is rotten, no hay, afecta tus finanzas, it affects your finances, pero también afecta el but ministerio. it also affects the ministry. Y un ministerio And the ministry puede perderlo todo por no tener can finanzas. lose everything for not having finances. Porque podemos tener la oportunidad, pero si no tenemos cómo pagar, ¿cómo lo hacemos? We can have the opportunity, but we don't have Eso money es to pay el it out. alfolí. That is the cloth. Entonces la semilla contiene el milagro de The Dios. seed contains the miracle of God. Pero el libro de Joel nos enseña algo y quiero que ponga mucha atención en The esto. book of Joel teaches us something, and I want you to pay Que la attention. semilla por sí sola The seed by itself no puede producir el milagro de cannot Dios. produce the miracle of God. Ellos dijeron, tenemos semilla para sembrar. They said we have seed O to sow. hay sequía, There is a vino drought, la plaga, the plague se came, comió el trigo, ate the wheat, no hay aceite, no hay plantas. there's no oil, there's Ellos no plants. no se preocuparon, dijeron, tenemos semilla. They didn't get worried ¿Ah? because they had Y seed. entonces fueron y sembraron la semilla, Went and planted this seed, pero la semilla but the nunca seed dio fruto. never gave fruits. Y entonces aquí habla de la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Right here speaks of the trust that the Cuando humans la have in plaga themselves. vino, no se preocuparon. Cuando vino la primer oleada When the de plaga, first plague came, dijo, no le hace, todavía queda un poco. they said it doesn't matter. we Vino still la have some. segunda oleada de plaga, The second plague came. ya quedaba muy poco, dijo, no le hace. It was very little left, and Cuando they vino y didn't no want it. dejaron nada, When it came and they left dijo, no nothing. le hace, tenemos semilla y entonces dijeron, It sembramos. doesn't matter. We have seed. We will plant it and we will Pero have la some. semilla se le pudrió. But the seed got rotten. Y aquí ellos entendieron, And they understood here. y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, This is something we need to learn. que la semilla por sí sola no puede producir bendición. The seed cannot produce blessing by itself. La semilla por sí sola, aunque nosotros The sembremos, seed, even though we sow, aunque tú des tus diezmos y tus ofrendas, puede ser que no te esté produciendo. when you give tithes and offerings, it might not be producing. ¿Por qué? Why? Porque el corazón del sembrador es algo muy The importante. heart of the sower is something very Y es important. aquí donde el profeta Joel habla al corazón del pueblo. And this is where the prophet Joel speaks to the people. Los llama para volver, dice, para arrepentirse y volver a He Dios. calls them to repent and to return to God. Porque ellos tenían las cosas They financieramente, have things financially, pero ya lo habían perdido todo. but they have lost everything. Y entonces ahí sí se preocuparon grandemente y se lamentaron. And they got worried and lamented that. Entonces nunca confíes en lo que tú puedes hacer, Never trust in what you can do. ni tampoco confíes en la semilla que tú siembras. Neither trust in the seed that you sow. Confía en la palabra de Dios. Trust in the word of Pero God. la semilla tiene que ir acompañada de un corazón agradecido y que busca a Dios. To go together with the heart that is pleased and seeks God. El llamado de Joel les dijo arrepentirse y volver, diga conmigo volver. Come back, Le dijo return, convertirse. and convert. ¿En qué momento el pueblo se desconvirtió? In what moment did the people O sea, ellos creían en they Dios. believe in God? Ellos buscaban a They were Dios. seeking God. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells le Timothy, dice, yo me acuerdo de ti, cómo derramabas tus lágrimas delante del I Señor. remember how you were pouring your tears before the Dice, Lord. me acuerdo de tu fe no I fingida. remember your faith that wasn't Yo me acuerdo cómo venías a la casa de Dios con alegría de tu corazón. remember you coming to the house of the Lord with all the happiness in your heart. Pero Pablo le dice a Timoteo, ahora ya no te veo así. Paul tells Timothy, I don't see you like that no more. Cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos a ver las maravillas de When we Dios, come to Christ and start seeing the la wonders mano of de God, Dios, the hand of God, la prosperidad de the Dios, prosperity of God. hay un gozo, hay una alegría que no mana de las cosas, sino mana
del corazón de There's Dios. a joy and happiness that comes from the heart of God. Mira, cuando creíste When you believe, y te convertiste, and you tenías God, todos los problemas del mundo. you have all the problems of Tenías the world. enfermedades, Yeah. tenías deudas, Diseases and tenías death. todo eso. You have it all. Pero tempranito venías corriendo a la casa del But Señor. you came early running to the house Yo of no the me Lord. voy a acordar nunca de esto, I'm never going to remember this. porque fueron los principios en la iglesia. Because it was the beginnings of the Me church. acuerdo cuando muchos de ustedes venían a la I iglesia remember when many of you came to church. y unos no tenían carro. Some of you didn't even have a car. Venían a 110 grados de temperatura caminando en la calle 110 degrees walking con in the una sh- carriola with a stroller. y 1 y 2 hijos para llegar a la casa del One and two Señor. kids to get to the house of the Lord. Venían con unos carros que se venían quemando. You came with cars that were A burning. otros se le caía la defensa. The other ones that defend that A otros the no bumper le was falling off. bajaba, pero tenía dos problemas. No servía el aire acondicionado en verano Two problems: no air conditioner in summer, y tampoco le bajaban las ventanas. and the windows wouldn't go down either. Pero venían todos chapeteados, todos rojos. They were all red from Pero venían contentos a la casa del but Señor. they'll be happy in Venían the house of con the Lord, alegría. and they'll come with joy. Y cuando estaba la alabanza y la And when the adoración, worship and praise había was una on, entrega total de su it was corazón. a complete, Había devotion in their lágrimas heart. en el altar. There were tears in the Pero las altar. lágrimas no eran porque la plaga te comió la cosecha, The tears weren't there because the plague ate your harvest. sino eran por gratitud y por estar en la presencia del They Señor. were gratitude and being in the presence of the Lord. Cuando estaba el mensaje, la predicación, When the message, the preacher was no on, te estabas durmiendo como ahora, you weren't falling asleep like estabas right now. a la orilla de la You silla, were at the edge of your estabas chair. esperando la palabra You were waiting for the word. como arena sedienta de gotas de agua. Like thirsty sand waiting for water. No te importaba si la predicación duraba 1 o 2 horas. You didn't care if the preaching was long, 1 Es or 2 más, hours. si duraba 40 minutos, 50 minutos, ¿ya se acabó? If it lasted 45 minutes or 50, you said, is it over? Porque cuando hay un corazón sediento, Because when there's a thirsty heart, no, nada es, lo que recibimos no es suficiente, queremos what más. we receive is not enough, and we want more. Pero cuando eso se va perdiendo, When we start losing that, perdemos el gozo, we lose the venimos con una joy. pereza, We're such lazy. venimos con un We desánimo. are here with discouragement. Pobre del ministro de alabanza, tiene que estar como los carros viejos dándoles cramp para que se levanten un The poco. worship minister has to be. ¿Por qué tendría que decirle levante las manos? Why does he have to Párese say, de "Lift su up your hands, asiento, get up from your chair"? muévase, doble sus Move, rodillas. bend your ¿Por knees. qué? Porque no lo Why? hace. Because you don't do it. ¿Y por qué no lo hace? And why don't you do it? Porque algo se perdió. Because something got lost. Porque podemos traer las ofrendas, los We diezmos. can bring the tithes and offerings. Pero cuando las ofrendas, los diezmos, But when the tithes, la the semilla offerings, the no es seed, acompañada de un corazón que está sediento de Dios doesn't go together with the heart that y is que está thirsty for God, completamente convertido a is Dios. completely turned to God. Por eso el llamado le dijo, conviértanse a Jehová. That was the calling, was to return to God. Cuando el pueblo se desconvirtió, When did the people unconvert? yo te pregunto, ¿cuándo dejaste de I creer? ask you, when did you stop believing? No levantes la mano, pero ¿cuándo dejaste de emocionarte por la palabra de Dios? Stop your hand, but when did you stop getting emotional for the Porque word la of God? palabra que se predica son semillas. The word that has been preached are seed. Pero muchas veces la semilla que se suelta sobre tu corazón, esa semilla se pudre. Many times the seed that is poured over your Se heart is pudre get porque hay rotten terrones, dice la palabra, porque hay lugares muy duros donde la palabra no penetra. because rotten because there are places where the word doesn't ¿Cuándo go se in. endureció tu corazón? When did your heart got Cuando la alabanza fue demasiado larga. when was the worship so Cuando la long? predicación fue demasiado When larga. was the preaching so long? Cuando fueron muchos servicios en la semana para venir tantas veces. When was there so many services during the week to be coming too many times? Porque cuando tu corazón está en Dios, quieres estar en la When presencia. your heart is in God, you want to be Quieres in the estar en presence. las You want reuniones. to be in the reunion. Pero cuando tú vas perdiendo But eso, when you start losing that, es porque algo se ha secado. it's because something Y has ese es gone el too llamado far. que el Señor hace al That's pueblo. the calling that God does to the people. Llega un punto de quebrantamiento, cuando lo perdieron todo, I found a point of breaking fue point, el they lost it punto all. de quiebre It absoluto. was the breaking point, absolute breaking point. Todo lo habían perdido, They lost it all. pero aquí fue donde el pueblo vino a Dios It was nuevamente. here when they
came back to God. Hay un punto de cambio en el pueblo. There's a point of change in the people. Dios le dijo, rasguen sus corazones God said, break your hearts, y no tear your sus hearts, vestidos. and not your ¿Sabe lo que esto clothes. significa? You know what this means? Rasga tu corazón y no tu vestido. Tear your hearts and not your clothes. Esto quiere decir que debemos de realmente traer nuestro corazón a Dios It means that we truly need to bring our hearts y no to ser God and superficiales. not be superficial. A veces somos tan superficiales, Sometimes we are so tan superficial. superficiales de venir y dar diezmos y So ofrendas. superficial Pongan that we mucha give atención tithes en and esto. and pay attention to this. Somos superficiales de venir a dar diezmos y ofrendas, We are superficial of being given tithes and pero no emocionarnos por la presencia de but Dios. not get emotional for the presence of God. Podemos venir y tomar lugar y We sentarnos, can be here, take a place and sit down. pero hace mucho que no te postras en la presencia de Dios para humillar tu vida. But it's been a long time that you don't. ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste tu frente en tierra delante de la presencia del When Señor? was the last time you put your forehead in the ground for the Lord? ¿Cuándo fue la última vez que realmente buscaste a Dios por quién es Dios? When was the last time you seek God for Y God que le for who God alabaste y is? que le bendeciste por quién es Él y no por lo que te puede You dar. worship Him for who He is and not what He can give you. Rasgar tu corazón es entregarlo todo. To tear your heart is to give it all. No levantar una mano y la otra teniendo el celular viendo a ver qué ves. Not lifting up one hand and in the other hand yourself. Y hay looking gente at que your- viene y está viendo el teléfono. There's people here and coming and looking at their Eso phone. es rasgar tu vestido, pero no rasgar tu That corazón. is tearing your dress but not your heart. Y estás más preocupado por las cosas de afuera que lo que el Señor te puede hablar, la palabra que Dios te dé. You're more worried for the outside than the word Y that God can siempre give lo he you. dicho y no me voy a cansar. I have always said it and I'm not going to get tired Una of it. sola palabra, una sola frase que tú recibes de A Dios. single word and phrase that you receive from Esa God. palabra tiene el poder para cambiar tu vida. That word has the power to change your life. No importa que no importa que estés en un It desierto. doesn't matter if you're in a desert. No importa que tu semilla se haya podrido debajo de la It doesn't tierra. matter if you see that right now No in the importa earth. que tus lagares estén secos, que no haya It nada. doesn't matter if your storehouses are Pero empty. una sola palabra que tú escuchas de Dios One single word that you hear puede from God cambiar todo en tu vida. can change everything in your Escucha life. esto, porque la palabra Listen, because the word y la obra del Espíritu and the Santo work of the Holy Spirit produce produce arrepentimiento. repentance. Y si tú no te And arrepientes, if you don't repent, ¿cómo tu corazón puede venir a Dios? how can your heart come to God? Por eso le dijo, vuelvan a Dios. That's why he said, return to Vuélvanse y conviértanse al Señor. God. Turn and, ¿Por convert qué to God. cambió la situación en la nación? The situation Cambió changed. para bien. It changed for good. ¿Por qué cambió? Why did it change? Porque cuando el pueblo escuchó la palabra profética When de Joel, the people heard the prophetic word of Joel, el pueblo se volvió con un corazón sincero a Dios. the people returned to a sincere heart to God. Capítulo 2, verso 12 Chapter 2, dice, verse 12. por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Cuál es la manera de buscar a Dios? What's the way of seeking God? Dice la palabra, buscarlo con todo el corazón es buscarlo con ayuno. Di conmigo ayuno, Say with me, fasting, con lloro with y weeping, con lamento. and with mourning. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante del Señor con lágrimas? When was the last time you poured your heart Sinceramente. with tears for the Lord? Que la presencia de Dios te conmovió hasta las lágrimas. That the presence of God moved you until tears. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? When was the last time Dice, you vuelvan a mí ¿con qué? Con ayuno. It says, come back to me with fasting. Hay quien ayuna porque quiero que me den el trabajo, voy a ayunar. There's some that make fasting because they win a job. Es que tengo este problema, voy a I ayunar. have this problem, I'm going to fast. Estamos sufriendo ataque, voy a ayunar. You're suffering an attack, Y no I'm quiero gonna decir fast. que es malo, And I'm not going to say this pero is el wrong. Señor dice, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno. The Lord says, come back to me with fasting. Que tu ayuno sea para poder desintoxicarte, For your desin- fasting, des- desintoxicar tu mente, disintoxicate your mind, tu alma, your heart, de todas your las soul, cosas que te impiden escuchar la voz de from Dios. everything that doesn't allow you to hear the voice of God. Ayunar de redes sociales, Fast from social media. ayunar del chisme, Fast from ayunar del gossiping. party, Fast from parties. porque esas cosas son las que te desconectan de Dios. Those are the things that disconnect you from ¿Cómo God. crees tú que vas a poder escuchar la voz de How Dios can you think you can listen to the voice of God? cuando no buscas a Dios en toda la semana? You don't seek
Y dice, cuando vengo a la iglesia, yo salí como vine. When you come to Claro church, que you leave like sí. the way you came. Of course. Porque cuando tú no puedes conectarte con la presencia y con la palabra, When you cannot connect with the presence and the nunca word, vas a poder recibir. you're never going to be able to receive. Pero si tú estás pasando por sequedad en tu vida But if you're going to drown y in las your cosas life, se te han secado, and things are gone dry, tú tienes que ayunar. you need to fast. Pero tienes que ayunar And you need to fast para poder to be able escuchar a to Dios. listen to God. Tienes que ayunar para You desintoxicarte, need to fast to desintoxicar tu cuerpo, disintoxicate your pero body. también buscar a Dios hasta que tu corazón sea quebrantado. Also seek your heart until your heart is broken. Y si tú vas y si tú vas a orar If you go to pray, y tú doblas tus rodillas and you bend your y knees, pides todo lo que and you necesitas, ask everything you need, pero no derramaste lágrimas por Jesucristo, but you didn't pour tears because of Christ, lágrimas por su presencia, for His presence, tú estás rasgando tus vestidos y no tu corazón. you're tearing your dress and not your heart. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? When was the last time you got emotional? Cuando sentiste la presencia de When Dios. you felt the presence of God. Y cuando sientes la presencia de Dios, ya no puedes ni hablar. When you feel the presence of God, you can even Ya dejas de speak. pedir. You stop asking. Comienzas a ser ministrado. You start to be ministered. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste realmente? Dice, con lágrimas y con clamor. When was the last time you called ¿Sabe with qué es tears? clamar? Es Call gritar. out. Call out is Clamar es levantar tu voz fuerte. to call out is to raise up your voice. ¿Cuándo fue la última vez que lo When hiciste? was the last time you did it? Ayer estuve en una boda muy rica, muy buena boda, muy contenta. I was last night with a very happy wedding. Pero ¿sabe qué? Vi una cosa, vi mucha gente que no conoce a Dios, I saw a lot of people that didn't know God, que no tiene al Señor en su corazón. that didn't have God in their hearts. Pero a la hora de gritar, gritan fuerte. When they need to speak, they Y a la hora de speak. celebrar, celebran con todo. And when they celebrate with everything. Y los hijos de Dios And the children of nos God hacemos tan aburridos, become so tan boring, místicos. so mystic. Y para otras cosas, For other things, si eres muy bueno para levantar la voz, you're very good to raise pero your para voice, clamar por la presencia de but Dios, to call out for the presence ahí of no God, levantas la voz. you don't raise up Hace your voice. mucho que yo no escucho a la iglesia clamar, llorar por la presencia. It's been a long time that I haven't heard the church Hace mucho call que no out. escucho a la iglesia gritar por más del For the Señor. long time I haven't heard the church call out for more Porque of the si tú Lord. gritas por tu necesidad, You yell because of your eres need. muy superficial con Dios. You're very superficial with God. Porque el Señor no dice busca para que el campo reverdezca. God doesn't say seek so the camp Dice will be green. búscame a mí con todo tu corazón y clama y llora. He says, seek me with all your heart and Pero no cry. llores porque se te secó la higuera. Don't cry because everything No went llores dry. porque no hay aceite y no hay Don't vino. cry because there's no wine or oil. Llora porque ya no estoy en la casa del Cry Señor. because I'm not in the house of the Lord. Porque cuando se interrumpieron los sacrificios, las ofrendas, Because when the sacrifices and offerings got interrupted. llora porque ya no hay más mover de mi Cry presencia. because there's no more movement of my presence. ¿Alguna vez has entrado a la iglesia Have you ever entered o to alguna church or reunión to some gathering y sientes seco, sientes algo and vacío? you feel dry and ¿Lo has sentido? emptiness? Have you felt that Yo before? sí lo he sentido. I have. Mi familia me conoce. My family knows Yo me me. pongo mal. I get bad. Me pongo mal, me desespero. I get very bad and I get this. ¿Sabe por desperate. qué? You know why? Porque me pone mal It makes me cuando bad yo no percibo la presencia when de I don't Dios. perceive the presence of God. Y me desespera. And it get Y me pongo, desperate. no sé qué hacer, si brincar, saltar o qué hacer, pero me pongo mal cuando no está la presencia de I don't Dios. know what to do and I get bad when I don't feel the presence Porque of God. si la presencia de Dios no está, no se está moviendo. Because if the presence of God is not moving, Una cosa es la presencia y otra cosa es que el Espíritu Santo se esté moviendo. one thing is the presence, another thing the Holy Y Spirit. cuando is yo no moving. lo percibo, yo me pongo mal. And when I don't perceive it, I get bad. Realmente me desespero. I got desperate. Y le abro mi corazón. Muchas veces he salido de la I iglesia open my heart and many times después I de got out of the church predicar after y preaching, he salido con una insatisfacción en mi and I corazón. have lived with unsatisfaction in my Y heart. he predicado y he soltado la palabra y el mensaje. I have preached and released the message, Y me he sentido que falta algo. and I
felt like ¿Y there's sabe something qué missing. falta? And you know what's missing? Falta el mover del Espíritu. The movement of the Spirit. Pero el mover del Espíritu viene cuando nosotros realmente estamos buscando con el The corazón. movement of the Spirit comes when we truly seeking with our hearts. Y si tú no buscas la presencia If you don't take the presence, con lágrimas, con with desesperación, tears and desperation, no me digas que vienes a buscarla a la casa del don't Señor. tell me that you come to the house of the Lord to Y hay seek for gente it. que viene, ministra, There's people that comes and pero ministers, nunca busca la presencia, no dobla sus but they never rodillas, seek the presence and bend no their llora knees. en la presencia de They Dios, don't cry in the no presence of busca God. la voz de They don't Dios. seek for the voice ¿Cómo of vas God. a venir a escucharla, ministrar? How can you hear and listen to Por the eso hay una minister here? sequedad, un There's aburrimiento. where such a dryness and Yo me boredom. pongo mal cuando veo a los servidores I get back when I see the durmiéndose en la puerta, servants sleeping in the door, durmiéndose en la alabanza. sleeping in the worship. ¿Sabe qué me dice? You know what that tells Me dice que no les interesa la That presencia. tells me that they do not Porque care about puede the ser que presence. no sientas la It might presencia, be that you don't feel the presence. pero cuando tú buscas, But when you seek, tú encuentras. you find. Dice Jesús dijo, el que busca, Jesus is the one that ¿qué? seeks. Encuentra. Wow, it Si defines. tú llamas If you call y tú tocas, and you se knock, te abrirá. the door will be open. Pero si tú no sientes estás aburrido, estás seco But if you're dry and bored, y no and buscas, you don't seek, es porque no te it's interesa. because you don't care about Es it. porque no buscas a Dios. It's because you don't seek God. No me digas que eres un adorador. Don't tell me that you are a No me worshiper. digas que eres un servidor. Don't tell me that you're a server. Si servant. no lo haces en tu If casa you don't do it in your house, y no lo haces en intimidad, if you don't do it in no intimacy, vengas a lucirte a la casa del Señor. don't come and show off in the Por house of eso the Lord. Jesús dijo, That's why God said, dijo, los fariseos aman el orar de pie en las sinagogas para ser vistos. Pharisees love to pray standing up so they can be seen. Y hay gente que le encanta cantar y agarrar el micrófono. People that love to sing and grab the microphone. Pero ¿cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas en la presencia del When Señor? was the last time you bent your knees in the presence of God? Puedes hacer un show, You can puedes make a hacer un show. espectáculo, You can make a show, pero ¿lo haces en tu casa? but do you do it in your home? ¿Adoras en tu casa? You worship in your ¿Danzas en la presencia del house? Señor? You dance in the presence of ¿O the todo lo Lord? que hay en tu casa es música Or mundana? everything that is in your house is worldly music. Vuelvan a mí, dice el Señor. Come back to me, says the Que tu Lord. corazón vuelva a mí. For your heart to come Porque, back. porque el Señor dice, Él no mira el parecer. The Lord says he doesn't look the appearance, Lo que Él mira es el what corazón. he sees is the heart. Y el corazón es el olor fragante. And the heart is the pleasing Porque scent. el apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, presentados como sacrificio vivo, agradable, acepto al Señor. present yourself into living sacrifices. pleasing ¿Sabe to the cuál es Lord. el verdadero sacrificio cuando nosotros venimos? You know what's the true sacrifice? when No you son come? las ofrendas y los diezmos. It's not the offerings and El tithes. verdadero sacrificio eres tú, es tu cuerpo. The true sacrifice is you and your Preséntate body. como un sacrificio vivo. Present yourself like a living sacrifice. Te cuesta venir a la casa del Señor 2 horas It's hard for o you to 3 come horas, te cuesta. To the house of the Cuando Lord 2 to vives 3 toda hours. la semana When you live all week en tantas cosas in so many y things. 3 horas no puedes darle al Señor. and in 3 hours you cannot give to the Pero Lord. dice, preséntense como sacrificio vivo. Present Diga yourself conmigo, as a sacrificio living vivo. sacrifice. ¿Cuál es el sacrificio? What's the sacrifice? Tú eres el sacrificio. You are the sacrifice. Si quiere aprender de sacrificio y de ofrendas, lea el libro de Malaquías. If you want to learn from sacrifices, El libro de Malaquías, Dios le dice al pueblo, and Malachi God tells to the people, voy a tomar sus sacrificios, sus ofrendas y se las voy a aventar en la I'm cara. going to take your sacrifices and throw ¿Por in your qué? face. Why? Porque ustedes vienen y me sacrifican lo cojo y lo enfermo. Because you come and sacrifice the lip Y ni and siquiera me lo presentan hasta con el excremento. and you even present Y it vienen y with- ni siquiera lo limpian. and you don't even clean it. Y me dice, yo no les voy a recibir eso. He says, I'm not going to Yo se los voy a aventar en la I'm cara. going to throw it at your face. Llévale y preséntale eso a tu gobernante a ver si te lo Go ahead recibe. and present it to your Lea government, see if he Malaquías. gets it. Read Malachi. Entonces cuando nosotros dice presentarse como un sacrificio It vivo, says, present yourself like a living sacrifice. yo debo de prepararme para el I Señor. need to get ready for the Lord. Yo debo de prepararme, no solamente porque ministro, sino debo de prepararme para venir a la casa del Señor. To minister, but to come to the house of the Lord. Si vives toda la semana en las cosas del If mundo, always you live in the things of the tú world, traes ese olor a la casa del Señor. Eso no es un you sacrificio bring that sense to the house. agradable para el Señor. That's not a pleasing scent for God.
cuando hay odio, resentimiento, when there's hate and resentment, cuando estás metido en cosas carnales, when you're involved in things mundanas, from the world, eso no es un olor that fragante. is not a pleasing scent. ¿Realmente te preparas para el Do Señor? you truly get ready for the Lord? ¿Realmente buscas la Do you santificación? truly seek for the sanctification? ¿Realmente buscas vivir en santidad? Do you truly seek to believe ¿Agradarle in con tu vida? holiness and pleasing God Por with eso your el Señor le life? dice, vuelvan a mí. That's why God says, return Vuelvan a mí de todo su return corazón. to me with all your heart. ¿Y sabes por qué cambiaron las cosas para bien? You know why they changed things for good? Porque el pueblo escuchó la palabra Because the people listened to the y word volvió a Dios. and they returned to God. Y volvió con su And they corazón. returned with their Y heart. Dios derramó bendición sobre el God pueblo. blessed Por eso his dice people. el verso 18, Verse y 18. Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. And the Lord be going solicitous for his people. No importa lo que haya pasado o estés viviendo. It doesn't matter what happened or you're Si tu corazón vuelve a if Dios, your heart comes back to God, dice la palabra, Él perdonará a su pueblo. he will forgive his people. Dice, el solícito por su tierra perdonará a su pueblo. The Lord being solicitous for his land. No hay will nada forgive que el his Señor people. no pueda perdonar, There's nothing the Lord cannot pero hay que forgive. buscar a Dios con todo el We corazón. need to seek God with all of our heart. Capítulo 2, verso 14. Chapter 2, ¿Quién verse 14. sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ponga atención en esto. Pay attention to this. Dice el Señor, vuelvan a mí. The Lord says, come back to me. Y el pueblo dijo, vamos a volver al Señor. The people said, we're going to go back Por to si God. quizá el Señor se arrepienta. Maybe if the Lord Y dice la palabra que Él no se complace del castigo, repents, God doesn't get pleased el with estardo the para la ira. punishment. Y es He grande en is misericordia. laid for anger and plenty and mercy. Y dice, y el corazón de Dios está con su pueblo. And the heart of God is with his people. Pero cuando el pueblo vuelve a Dios, But when the people escucha return to esto, God, listen. dice, por si quizá Dios se arrepienta y deje bendición. Póngame atención en esto. Maybe God repents A ver, ven hijo, por favor. and put leaves blessing Ahora, behind yo it. represento a Dios. I represent God. Juan representa al pueblo. Juan represents the Y él people. cuando vuelve su corazón a When Dios, he returns his heart diga to God, conmigo, vuelve. say with me, return. Y dice la palabra, entonces dejará bendición The tras. word says that he will leave ¿A blessing dónde? behind, Tras de sí. behind him. Y cuando viene dejando And bendición when he's leaving y tú blessing, vienes siguiendo a and you're Dios, following God, dice, tal vez deje bendición. Diga conmigo, bendición. blessing. ¿Qué bendición es la primera bendición que deja? What is the Léalo first por blessing he favor. leaves? ¿Es qué? Is what? Léalo, lo acabamos de leer. We just read Es it. ofrenda. Diga conmigo, ofrenda Offering. y libación. And drinking. La libación es la ofrenda líquida. The libation is the drinking offering. Póngame atención. No quiero que se pierda. I don't want you to get lost. No había nada. There was La semilla se pudrió. nothing. The Tenían seed was hambre red, they were hungry. y el año que viene And iba a the estar peor. coming year Porque was no gonna be tenía worse nada. because they had nothing. Pero les dijo, They arrepiéntanse. said, repent. El pueblo escuchó The people listened. y entonces el Señor los perdona The Lord forgives y derrama bendición. and pours blessing. ¿Qué derrama? What did he Ofrenda. Diga conmigo, ofrenda He pours offering y libación. and leavenation. Porque el pueblo tenía que The aprender people needed to learn que la verdadera prosperidad the true prosperity. no es tener muchas It's cosas not to have many things o tener todo lo que tú or deseas. to have everything that you wish. Muchos encierran la prosperidad Many close up the solamente blessing, en las cosas prosperity, materiales just in the o en la material salud. things or in health. Pero la verdadera prosperidad But the true prosperity que el pueblo tenía que aprender that the people needed to y la learn, iglesia tiene que and the aprender, church needs to que learn, la prosperidad no está en tener muchas cosas. prosperity is not having too many things. La prosperidad es Prosperity is tener to have lo suficiente enough para poder to ofrendar be able to offer al Señor. to God. Por eso cuando el Señor los perdona, When the Lord Dios los forgives them, perdona, God forgives them. restablece el servicio en la casa del Señor. Establish the service in the house of the Lord. Restablece, antes de restablecer la semilla, Before they establish the restablece la ofrenda. He Pero aquí Él tiene diga conmigo, oportunidad. say with me, opportunity. Cuando el Señor se arrepiente, When the Lord dice, repents, ok, ahora Now, voy a darle I'm going to give him ofrendas offering de libación, of libatation, ofrendas y libación.
of ¿Para offering qué? and Para money. que la recoja. So he can pick ¿Y it qué es up. lo que tiene que hacer? And what he has to do. Ir y Go presentar and present la ofrenda. the offering. Entonces, ¿por qué? Porque la ofrenda Why? Because the offering habla de tu corazón speaks of your heart, y la ofrenda habla and the offering speaks de tu fe. or your faith. Porque la verdadera adoración Because the true worship no es lo que nosotros is cantamos. not what we see. La verdadera adoración es la obediencia The a true Dios. worship is the Y dice, ok, obedience to it. ¿están arrepentidos? Okay, you repented? Ahí está la ofrenda. There's the offering. Haz con ella lo que quieras. Do with it whatever you want. ¿Sabes dónde te das cuenta cuando una persona se ha alejado de Dios? You know where you can tell when a person has gone away from God? Deja de ofrendar y deja de diezmar. They start giving offerings and tithes. Cuando una persona no ofrenda, When a person doesn't give es porque su offerings, porque perdió el temor de it's Dios, because they lost the fear porque of su God. corazón está muy lejos de Dios. Because their heart is so far away Por eso en from God. Malaquías el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a That's why vosotros. Malachi says, "Return to me, I will return to ¿En you." qué hemos de volver? Dice el Where should Señor. we return? En Says vuestros the Lord. diezmos y vuestras In ofrendas. your tithes and offerings. Porque donde el Señor se da cuenta dónde está tu corazón, God can tell where your heart es is. si tú estás trayendo diezmos y If ofrendas. you're bringing tithes and Pero no offerings, diezmos y ofrendas para ver qué te da el Señor. but not just to see what God Por can eso give you. dice, no des por That's necesidad, why it says, "Don't give for sino need, des ofrendas but give offerings de libación, of donations, des tus of diezmos, your tithes, pero para honrar a but to Dios, honor God, para volver al corazón de to Dios, go back to the house para of God, poder recibir más de to Dios, be able to receive pero more of no God, cosas but materiales, not material things, sino su presencia. but His presence. Porque en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, cuando el pueblo venía a traer la the ofrenda people came to y give el offerings, sacrificio, and the la sacrifice presencia de Dios descendía sobre el templo of God will come o over sobre el the tabernáculo, temple or the tabernacle, donde había el olor fragante. where the pleasant scent was. Entonces, cuando lo más importante para ti When the most important thing for you es restaurar is to restore tu relación con your Dios relationship with God, y que tu corazón and for your heart esté en el corazón de can Dios, be in the heart ahí of God. comienza la restitución para tu vida. That's where Lo the primero restitution for your life es starts. que te da la ofrenda y cuando tú traes la ofrenda, First, He gives you the offering, and entonces when se you bring restablece, it, then it's reestablished. se restablece la verdadera The adoración. true, worship is Pero reestablished. pastor, antes había ofrendas. Pastor, they were offering Sí, pero before. por eso Dios cortó la ofrenda. ¿Sabe quién cortó la You know ofrenda? who cut the La offering? cortó Dios. God did. Porque cuando les cortó el trigo Because when He y cut les off the cortó wheat, todas las cosas, and all los things, dejó sin ofrenda. He left them with no Porque el offering. Señor no quería más ofrendas con ese corazón. God didn't want more offerings with that heart. Ahora quería que comenzaran a traer ofrendas, Now He wanted them to bring offerings, pero con un corazón en Dios, but with the heart in God, reconociéndolo y honrándolo. acknowledging Amén, Him dele un and aplauso al honoring Him. Señor. Give a big applause to God. La bendición de la restitución. The blessing of the restitution. En el capítulo 2, verso 25 dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Cuando el pueblo vuelve a Dios, When the people comes return Dios to God, trae restitución. Diga conmigo restituir. restitution. ¿Qué es restituir? What's restitution? Dios te devuelve God gives you back todo lo que la plaga te comió. everything that the plague. ¿Qué fue lo que ate. perdiste? What did you lose? ¿Cuánto perdiste? How much did you lose? ¿No estás recibiendo? You're not receiving. ¿Perdiste trabajo? Are you lost your job? ¿Perdiste relaciones? Did you lose your relationships? ¿En tu familia, tu matrimonio, las cosas están mal? And your marriage and family. Things Dios are trae wrong. restitución. God brings restitution. Pero cuando tu corazón realmente está en Dios. But when your heart is truly Amén. in God, amen. Entonces, y también trae bendición. It also brings blessing. El verso 28 dice, y después de esto derramaré de mi espíritu. After this, I will pour out my spirit. Cuando nuestro corazón vuelve a Dios, When our hearts return to God, comienza a traer bendición. it starts to bring Pero blessing. dice, después de esto, After this, diga conmigo, después de Say esto, it with me. After yo this, derramaré de mi I espíritu. will pour out my spirit. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your sons and daughters will prophesy. Y dice, los jóvenes verán The visiones. youth will see Los visions. ancianos soñarán The sueños. elderly will have dreams. Y esto me habla And this speaks to me de que el mover
de Dios vuelve, the movement of God returns. sabe que hay una necesidad tan grande en los You know jóvenes. that there's such great need in Cuando the yo youth. me siento con los jóvenes a preguntarle cuáles son los planes para tu vida, When I sit down with no the tienen youth, planes, no tienen visión. and I ask them, they have no vision. ¿Por qué? Why? Porque la visión viene de parte de The Dios. vision comes from No God. visualizan nada para su vida. You don't visualize anything for the life. No visualizan cuando un matrimonio ya no visualiza nada para su familia, When a marriage doesn't visualize anything for their family, porque necesitas un derramamiento del Espíritu it's Santo. because you need a pouring of the Holy Spirit. Dice, los ancianos soñarán The sueños. elderly would dream dreams. Por cuando perdiste los sueños, cuando los sueños quedaron bajo tierra, The dreams, they stay cuando se underground. pudrieron bajo When tierra, they got rotten underground. necesitas los sueños de Dios en tu vida. You need the dreams of God in your life. Necesitas soñar los sueños grandes que el Señor tiene para You ti. need to dream the great dreams that God has for Necesitas ver las visiones de Dios. you. You need to see the visions of God. Yo te digo algo, si tan solamente pudieras verte en la visión de If Dios, only can you see yourself in the vision si of God. pudieras ver lo que el Señor tiene para tu If vida, you can see what God has for your no life, estarías perdiendo el tiempo. you wouldn't be wasting time. Y el problema que el pueblo tenía es que estaba dormido y estaba perdiendo el The tiempo. problem people had, they were asleep and wasting time. Por eso no hay un avance en tu vida. That's why there's no advance. Tienes años en la You iglesia are years in church. y sigues en las mismas. And you're still in No the same. creces You don't espiritualmente, grow up spiritually. pero tampoco tu vida laboral, financiera avanza. And neither your labor and finances grow. Estás en el mismo trabajo hace 20 años. You're in the same job for 20 years. No, pastor, ya tengo otro. ¿Por qué te corrieron? Pastor, have another one, but because they fire you. Si no, seguirías en el mismo, porque cuando no tienes visión y no tienes sueños, When you have no dreams te or conformas con visions, migajas. you get conformed with leftovers. Y qué bueno que tienes trabajo, It's so good that you have a job. pero cuando ya dejaste de visionar algo más, cosas But grandes, when you start visioning great cuando dejaste things, de soñar con las cosas maravillosas que Dios when tiene, you start dreaming with the wonderful cuando things that dejaste God de has, salir a las calles a evangelizar, when you stop going to the streets es and porque evangelize, dejaste de soñar con that's multitudes. because you stopped dreaming with Dejaste de soñar con una iglesia llena de almas multitudes. You nuevas. stopped dreaming with the church full of Perdiste souls. visión, perdiste You propósito. lost vision and purpose. Pero dice el Señor, después de esto yo derramaré de mi espíritu. After this is the Lord, I'm going to Y pour my entonces spirit. volverán a tener visión, volverán a tener sueños. You will see dreams and visions Y again. si algo necesitamos son sueños. And if we need something Necesitas to una visión change, fresca. you need a fresh Necesitas ver algo fresco para tu vida, para tu familia. vision and something fresh for your life and your family. Por eso, por eso pierdes las cosas. That's why you lost. Porque You no lose tienes visión. because you have no vision. Porque cuando tienes visión peleas. When you have vision, you fight. Por eso después de esto y el Señor dice, y proclamen guerra. After this, the Lord says, proclaim war. Y llamen a los valientes y despierten a los Call valientes. the brave ones and Y awake the proclamen brave guerra ones. entre las And naciones. proclaim war against Y all dice, nations. conviertan el asadón, conviértanlo en espada. Turn El asadón es la herramienta con la que para labrar la the tierra. tool is to work the land and turn it into Fórmenlo en swords. una espada. Put it into a sword. Y la hoz, que es con la que se recoge la cosecha, And the side that they cut the hagan una harvest with, arma para poder pelear. make a weapon to be able to Y el fight. Señor, ahora quiero por favor que tú te metas en esta I palabra. want you to get into this word now. Quiero que tú recuerdes dónde estaba el pueblo. Estaba en la I miseria, want you to remember that people were estaba en la submissive. desgracia, no tenían que They had sembrar. nothing to sow. Y el pueblo, y Dios le está diciendo al pueblo, despierten a los God is valientes telling them, "Awake y the salgan brave a ones, pelear. and go out to Proclamen fight. guerra entre las Proclaim naciones. war in the nations." Y diga el débil, fuerte And say, the soy. weak one, I'm Y strong. ellos decían, no tengo, soy débil. And they said, oh, I'm so weak. Dice, conviertan sus herramientas de trabajo, conviértanlas en armas de guerra. Turn your tools into weapons of war. Porque tú estás tan ocupado trabajando para poder recuperar. You're so busy working, trying to get Pero en back. vez de tratar de recuperar, ve a la guerra Instead of getting back, y go to sale y war. proclama guerra entre las Go out naciones. and proclaim war Hay in que the nations. pelear por lo que es We need to nuestro. fight for what is ours. Y el punto es que estaba yendo a pelear un pueblo pobre y The necesitado, point of the poor and needy people in need pero of- armados hasta los dientes porque le creyeron a Dios. with weapons all the ¿Y way sabe to qué top, pasó? to believe God. And you know what Entonces happened? Dios trajo el mosto, el aceite, el vino, el grano, trajo toda la bendición Brought sobre la all tierra. the new blessing over the ¿Por earth. qué? Why? Porque ellos agarraron
convirtieron las herramientas en armas de guerra, They turned their tools into weapons se of war. fueron a la batalla. They went to battle. Y cuando se fueron a la batalla, When they había went to battle, necesidad, there was need. había There pobreza, was poverty. había escasez, There was lack. pero ellos van a la guerra. But they were going to war. Y cuando ellos estaban en la And when guerra, they were in war, Dios estaba derramando bendición sobre la tierra. was pouring blessing Ellos on the earth. estaban peleando, They were fighting. ellos estaban en las calles, They were in the streets. ellos estaban entre las naciones They were between the combatiendo a nations. los enemigos de Dios. fighting the enemies of God. Y la tierra estaba manando leche y aceite. And the land was pouring Y milk and honey. los valles se llenaron de trigo. And the hills got filled Y entonces with Dios wheat. derramó bendición sobre la God tierra. poured blessing over the earth. ¿Por qué derramó bendición? Why did he pour blessing? Porque los valientes se levantaron Because the brave ones con un corazón que seguía a Dios, que le creía a Dios, que peleaba por la causa de Dios. Y entonces cuando le creía a and Dios, when they believed God, Dios restauró y retribuyó toda la bendición. restored and gave up everything, all the Realmente blessing. vino mucha más bendición que es la que se perdió. Much more blessing came than the one that got lost. Y para concluir con el To mensaje, finish with the message, lo que tú necesitas es dejar de llorar por lo que perdiste. what you need is to stop crying for what you lost. Llora por el Señor, Cry for the Lord. que tu corazón vuelva a For Dios. your heart to return to Y, God. y tú necesitas tomar las armas de You guerra, need to take the weapons of war. porque si tú eres un hijo de Dios, If you're children of tú eres God, un soldado de you are a Jesucristo. warrior of Christ. Y en el pueblo de Dios no hay espectadores. Todos deben de ser guerreros y We all soldados. need to be warriors. ¿Entiende lo que le And digo? soldiers, you know Hay what que I- salir a las We need calles. to go to the streets. Hay que hacer la obra We del need Señor. to do the work of the Eso es Lord. lo que más te debe de That's importar. what you need to import- ¿Sabes qué es lo be que le interested importa a in more. Dios? You know what God A is Dios le interested in importan more? las almas. God is interested in Dios souls. quiere derramar bendición sobre la God tierra. wants to pour blessing Es on el the earth. tiempo de Dios It's para the time Sacramento. for God and Y mientras que Sacramento. nosotros estamos afuera peleando la While we batalla, are outside fighting the war, Dios está bendiciendo tus God is finanzas. blessing your finances. Porque entonces va a venir, la cartera de clientes va a crecer. Because then your wallet of clients is going to grow. Ahora la bendición va a venir, los aumentos de salario van a venir. The raises in your jobs is going to come. Van a venir, te van a ofrecer un trabajo que ganes lo doble They're gonna offer you o lo a job where you're triple. gonna earn the Ay, double or pastor, triple. usted ya se volvió loco. Sí, hace mucho me volví You are loco. crazy. Yes, for a Pero long el time. Señor dice que cuando tú rindes todo al Señor, The Lord says when you el surrender Señor everything te to dará God, 100 veces He más. will give you 100 times more. Y yo creo en la palabra de Dios. And I believe the word Yo of God. creo en un Dios I grande. believe in a great God. Mi Dios es un Dios vivo, no está My muerto. God is a living God, is not dead. Y si tú no sientes la presencia, And if you don't feel the presence, necesitas clavarte, you need to go clavar tu deep. corazón en el Put corazón your de heart Dios, in the heart of God. porque es ahí donde viene la Because that's where bendición. the blessing comes. ¿Quieres saber si va a venir bendición sobre tu You tierra? want to know if blessing is going to come over your land? No te olvides Don't forget de la ofrenda que el Señor the derrama. offering that God pours. Recibe esto, Receive this. porque a partir de hoy Because from now on, se destapa y se destraba las finanzas para tu vida. the finances Yo no are sé released cuántos for your estén life. recibiendo esta palabra y lo estén creyendo, pero desde ahora se destapan y se destraban tus finanzas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que vas a hacer con esa You bendición? need to do with that blessing. Traer la ofrenda que nunca Bring trajiste. the offering you never brought. Traer una ofrenda tan An abundante offering so abundant que va a romper que te va a abrir las ventanas that de it's los gonna cielos. open the Voy a traer los windows of heaven. diezmos que nunca I'm traje. gonna bring the tithes that I never Porque brought. esa dice, para que el Señor derrama tras de sí ofrenda, bendición. Brings blessing Para, behind him. ¿sabes por qué? Well, you know why? Porque el Señor lo que está probando es tu corazón. What God is testing is your heart. No te sorprendas Don't be amazed cuando te cueste trabajo when it is hard for you administrar tantas finanzas. to administer so much Créelo finances. y Believe it recíbelo. and receive it. Pero muchos de ustedes Many of you van a tener que buscar y pagar are going to have to seek un contador and pay an accountant para que les pueda llevar sus so they finanzas, can para manage que les your pueda finances, administrar en so su they can negocio. administer in your business. Porque va a ser tanto Because it's gonna be so que no much. tienes la mente para administrar, You're not gonna have money para pagar to tantos impuestos. administer and pay so much taxes. Pero tus manos, But your lo que hands, tocan, what se you convierte en bendición. touch turn into blessing. Esa es la bendición de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give a lot of applause to the Lord. Ponte de pie. Stand up. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Cierra tus ojos. Close your eyes. Cierra tus ojos Close your eyes. y conéctate con la presencia de Dios ahora. Connect yourself with the presence of God now. Abre tu corazón, derrama tu corazón. Open and pour your heart. Puede ser que la plaga haya consumido tu casa. It might be that the plague touch your home. Puede ser que tus graneros estén It vacíos. might be that your storehouses are empty. Puede ser que hayas perdido el gozo hace mucho You tiempo. probably lost the joy a long time ago. Pero si hoy tu corazón vuelve a But Dios, if your heart returns to God today, va a venir un gran milagro sobre tu vida. a great miracle is going to come over your heart. ¿Puedes creerlo? Can you believe it? ¿Puedes creerlo? Can you believe it? Cierra tus ojos Close your eyes y entrega tu corazón al Señor en esta noche. and give your heart to the Lord tonight. Busca al Señor. Seek for the Lord. Dile, Señor, quebranta la dureza de mi Say, corazón. Lord, break the hardness of my heart. Quebrántame, Señor, hasta las lágrimas hoy.